A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos va a conversar hoy día sobre un evento que todos los años se repite, más o menos por estas fechas, en una localidad de Suiza llamada Davos. Este encuentro que se viene dando desde hace 50 años, justamente estamos hoy celebrando, si cabe el término, el primer medio siglo de existencia de este foro, en el cual se encuentran actores importantes de la política, personajes de gran trascendencia en la economía, líderes económicos de algunas de las empresas más significativas del planeta, personalidades de la farándula, inclusive académicos. En general es un encuentro abierto en el cual todas estas figuras tienen un espacio para conversar y para intercambiar ideas y resolver o empezar a resolver, ojalá, algunos de los graves problemas que el mundo afronta. El propósito inicial, cuando se constituye este foro y cuando adquiere esta frecuencia anual, es esencialmente crear un espacio en el cual estos personajes que de otra manera difícilmente se reunirían en esos números, puedan, más allá de la diplomacia, más allá de los reglamentos que rigen un poco estas cosas, en un ambiente más distendido, puedan conversar y puedan encontrar espacios de acercamiento. El propósito final del fundador de Davos es crear un mundo mejor. Se le han hecho muchas críticas a Davos, se ha hablado de que es un grupo elitista, se ha hablado de que es un grupo misógino y que en fin de cuentas no sirve para nada. No coincido con esa visión. Creo que todos los espacios en los cuales las personas pueden sentarse distendidamente y conversar y encontrar puntos de, si cabe la redundancia, de encuentro, y lo pueden hacer de una manera menos formal que las clásicas normas de la diplomacia establecen, es una cosa positiva y es una cosa buena. Este año, a los 50 años de la creación del concepto de Davos, se están enfocando algunos problemas que realmente deberían ser tema de discusión general y amplia en todo el mundo. Primeramente, se han enfocado mucho en el tema del cambio climático y las repercusiones que ese cambio climático va a tener hacia la mayor parte de la población del planeta. El segundo tema en el cual se han enfocado es el tema de la desigualdad. El tercero es el impacto que va a tener la tecnología de aquí a muy corto plazo, a cortísimo plazo, con relación al tema del empleo. Y finalmente, y creo yo el punto más importante y el punto más conflictivo que se va a dar, es la reinvención del capitalismo y de la empresa como los agentes y motores económicos del planeta. Para tratar de este tema nos acompaña el economista Luis Vaca, catedrático de Economía justamente en la Universidad de las Américas, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Alan, por la invitación. El tema que planteas es
verdaderamente fascinante porque partamos de la premisa que el mundo actual que estamos viviendo ha tenido varios relatos de funcionamiento, si le queremos ver en ese. Y el único sobreviviente, no perfecto pero exitoso, es el capitalismo. Indudablemente. Los otros modelos experimentados, planteados por diferentes motivos, por temas de libertades, por temas de planificación central que es muy compleja y es radicalmente imposible, han fracasado. Entonces tenemos un modelo que es el exitoso, pero que sabemos que no es perfecto, y esto es lo más bonito que nos bota el tema de Davos. Ya hay un reconocimiento de los grandes actores, tanto políticos como económicos, que contabas que se juntan en el foro de Davos, de reconocer que el capitalismo necesita una aceitada y un ajuste de tuercas. Porque tenemos algunas cosas que dentro del proceso capitalista las dejamos de ver en el horizonte. Los economistas se nos pasaron en el horizonte. La más crítica que le estamos sintiendo todos, porque coincide con Davos todos los fenómenos climáticos que ha sucedido, el terrible incendio de Australia, ahora las tormentas, el día de ayer habían unas tormentas, unas cosas que te hacen notar que el cambio climático está aquí. No es un mito, no es una cosa futura, es algo que ya está aquí, es algo que todos lo estamos viviendo, y que si preguntas a tu alrededor con gente de una edad relativamente media, ni siquiera avanzada, y le preguntas cómo estuvo Quito la semana pasada, probablemente te van a decir: nunca vivimos un enero en Quito con ese nivel de calor. Ese nunca hemos vivido esto te dice que el cambio climático ya está instaurado. Definitivamente. Yo creo que los problemas que ha planteado Davos son problemas de una vigencia y de una profundidad y extensión verdaderamente dramáticos, ¿no? Para ir un poco en el orden, sí, el tema del cambio climático es uno de los temas que probablemente va a afectar de manera más grave al mundo como lo conocemos, a sus capacidades productivas como las conocemos, y a un porcentaje muy alto de la población. Es decir, alrededor del 70% de la población del mundo vive a 100 kilómetros del mar o menos. Y a nivel del mar. A nivel, sí, a 100 kilómetros, y prácticamente a nivel de mar. Y la amenaza inminente de una subida significativa de la altura de los océanos, ciertamente es un fenómeno que a ese 70% de la población mundial le impactará, como ya le está impactando en algunas partes del mundo, de manera significativa. Desconocer esto, pretender decir que esta es una conspiración, que este es un plan maléfico y malvado de alguien que estaría divulgando y extendiendo estas informaciones, realmente es absurdo. Sí, ya llegamos a un punto en el que eso ventajosamente ya no está en discusión. O sea, todavía tenemos a un presidente Trump que intenta diluir eso, pero creo que ya a nivel de la beta más grande, que son los empresarios, ya hay un nivel de conciencia sobre la responsabilidad ambiental. Este tema que tú acabas de mencionar de los empresarios me parece que es un tema de enorme importancia. ¿Cómo ves tú la organización política, la distribución de responsabilidades en el mundo futuro, en los próximos años? Son años que te van a tocar lidiarlos a ti, mucho más que a mí, porque yo... en un mundo en el cual el concepto del Estado Nacional cada vez va perdiendo más sentido, en un mundo en el cual la globalización de los sistemas productivos, de los sistemas distributivos de productos, de mercancías, es cada vez más amplio, más extenso, en un momento en el cual las barreras tradicionales que había tenido el mundo de los idiomas, del conocimiento, de las culturas, como poco a poco se van borrando, y vemos un mundo que cada día está más cercano. En esa medida, ¿el Estado Nacional qué futuro tiene? El Estado Nacional va a tener que hacer un proceso de aceleración. Le voy a conectar lo que hablabas al final del reemplazo y la formación y el problema del desempleo también con esto, y es: las últimas 2 décadas
hay algo que se conoce como la ley de Moore. La ley de Moore es: el mundo va adquiriendo, en todos los temas tecnológicos, va duplicando sus capacidades tecnológicas cada 2 años. Y esto es como el célebre adagio que hizo el maestro cuando resolvió un problema con uno de los emires y le dijo: deme un grano por cada tablero duplicado por cada cuadro del tablero de ajedrez. ¿Sí? Entonces pones un grano, al siguiente pones 2 granos, al siguiente pones 4 granos, es una proyección geométrica. Y eso es lo que pasa con las capacidades tecnológicas. Esas capacidades tecnológicas crecen, se habilitan a un nivel tan acelerado que la información que está dentro del mismo esquema de reunión del Foro de Davos y del Banco Mundial prevé que en 3 años logremos... Hoy la automatización de la producción está alrededor de un 25%. En 3 años más va a estar alrededor del 50%. Vamos a lograr, se va volviendo más democrático, más accesible, y vas reemplazando procesos que hoy son manuales por procesos automáticos. Tú contratabas a alguien para que haga algo y ahora lo va a poder hacer una máquina. ¿Y qué va a hacer la persona que hacía ese algo antes? Ese algo antes. Pero se agrava con un problema más, y es que las máquinas, ¿qué problemas van resolviendo? Van resolviendo los problemas menos complejos al principio, es decir, que los primeros desplazados es la gente menos cualificada. Justamente Davos, en el capítulo del empleo, está postulando que en los próximos 5 años, es necesario recapacitar a 1.000 millones de personas, que vendrían a ser, calculando una capacidad, un mundo de 5.000 millones de gente en edad de trabajar, en capacidad de trabajar, 20%. El 20%. Que es más o menos coincide con este 20% que se va a automatizar. Pero esa es una cifra astronómica. Nunca como humanidad hemos tenido que enfrentarnos a eso. ¿Y a qué volvemos con el tema de los gobiernos? Tenemos un problema, y es que los gobiernos están hechos por leyes que no avanzan, tienen un concepto, hemos asentado las democracias sobre temas legales que no logran acelerar a la velocidad que está acelerando la tecnología. Es decir, estamos enfrentando un problema de asincronía. Correcto. Tengo una velocidad de generación de productos, de cambios laborales, de nuevos espacios que tienen que ser regulados. El día lunes salió el CEO de Google a decir: necesitamos que se regule a la inteligencia artificial. El mayor productor de inteligencia artificial del mundo sale a pedir: necesitamos, señores gobiernos, necesitamos que regulen algo que no existía, desarrollado hace 5 años, y que necesitamos que se lo norme. Y la pregunta aquí es: un legislador de una nación que tiene que asentarte esto para que la nación pueda seguir el ritmo de las grandes empresas, ¿tiene la capacidad de entender y legislar? Esa es la pregunta. Es justamente... ¿Hemos hecho esa capacidad de actualización sobre los procesos legisladores? Tal vez en los países más desarrollados como un Singapur, Luxemburgo, tengan las capacidades por el número de científicos que tienen y cómo la gente tiene vamos a llamarla, la aceptación de consultar al otro y la humildad de entender que alguien puede saber más que yo y me puede aconsejar y le podemos guiar. Pero cuando gobiernan egos, que es lo que le ha pasado a Latinoamérica en la última década, te digo a Latinoamérica en global, porque hemos vivido, tenemos muchos egos en los últimos 10 años en los gobiernos de Latinoamérica, es muy complejo que puedas desarrollar eso. A ver, yo pienso que la reflexión que tú haces hay que llevarla a sus límites lógicos, ¿no? En 1950, todos los países asiáticos, al menos Asia Oriental, se hallaban muy por debajo de América Latina, claro, en todos los parámetros de medición de riqueza, de progreso y de desarrollo. Algunos, caso de Corea del Sur y Corea del Norte, que habían atravesado una guerra terrible entre sí, ambos quedaron en niveles de ingreso y de desarrollo subsaharianos. Sí. Ellos han caminado en una dirección de una manera que les ha permitido, en el caso de Corea,
el caso de Singapur, en el caso de Hong Kong, llegar a ser Corea del Sur la 12ª economía del mundo o la 11ª economía del mundo, porque cada año va subiendo un punto. Correcto. Y América Latina, cuyo abanderado máximo en aquel momento habría sido la Argentina, que probablemente era la 7ª economía del mundo, hoy día está en posición 48 o alguna cosa por el estilo. Entonces, no es un problema de una década. Este es un problema que venimos arrastrando de muchísimo más tiempo, y recuperar ese tiempo perdido es cuesta arriba. Yo hablaba solo de la última década para tratar de ubicar al televidente en los problemas que podemos tener legislativos puntuales frente a los retos. Clarísimo. Obviamente ya vamos en desventaja porque, de nuevo, con este tema de la ley de Moore, el conocimiento se acumula. Entonces, si es que el otro va más rápido que yo, simplemente va creciendo exponencialmente más rápido y me va dejando más lejos. Así mismo es. Que, volviendo al tema del desempleo y a la integración, etcétera, se vuelve más crítico porque los chicos a los que yo formo en este momento ya no compiten con ecuatorianos. Claro. En este momento compiten con un hindú que está sentado al otro lado, con una persona de Singapur, con una persona de Tokio, porque el concepto del trabajo, del teletrabajo, de la omnipresencia ya está. Yo puedo hoy contratar ingenieros en sistemas hindús por una fracción de lo que me va a cobrar un ingeniero en sistemas de aquí en el Ecuador. Y sin los problemas, sin las restricciones laborales que tengo en el Ecuador. Además, que esa es otra cosa, como la legislación laboral, nosotros en el Ecuador particularmente tenemos una legislación laboral arcaica de hace 100 años, cómo la legislación laboral se puede adaptar a estas nuevas realidades. Sí, o sea, a mí me dejas planteadas unas preguntas para las cuales yo no tengo respuestas, ¿no? Las respuestas son muy complejas porque vivimos unas 2 semanas en octubre terribles por eliminar un subsidio, y habían unas ideas que se plantearon en la ley que buscaban darle algo de flexibilidad al espacio laboral. Recuerda que el Ecuador solo tiene el 50% de las personas con empleo adecuado. Menos. El otro está en un submundo que no llega a ser empleo adecuado, pero es parte del tema normativo. Si es que yo como empresario, y ahí vienen los juicios y la intersección con todo lo que estás planteando en Davos, ¿no es cierto? Si yo como empresario tengo la capacidad de contratar una máquina que no me va a generar problemas laborales, ni obligaciones laborales, ¿por qué no la voy a... Entonces tienes un incentivo puramente económico a automatizar las cosas. Probablemente el robot sea más eficiente, trabaja 24 horas seguidas, no se enferma, no tienes cargas sociales, no te cobra utilidades en el caso del Ecuador, una serie de temas en el mundo. Pero a la vez el empresario está consciente que el momento que ese trabajador se separa de la empresa, ¿quién le va a comprar? Se cae la demanda. El éxito del crecimiento del mundo, vamos a vivir un estancamiento económico. El éxito, ¿por qué en la última década y media el mundo creció tanto? Porque tenías un tren que se llamaba China, que incorporó millones de chinos a la clase media, que comenzaron a consumir de una manera. El próximo año, Asia, los países que mencionamos hace un momento, son la primera economía del mundo. El PIB sumado entre China, Singapur, India, Corea, es más que Europa, es más que Estados Unidos. Son ya el espacio económico más grande del planeta. ¿Por qué crecimos? Por eso, porque integramos clase pobre, que creció vía el crecimiento económico, se integró, se volvió clase media con poder adquisitivo, comenzó a consumir más tanto en India como en China. Eso nos desató también, nos aceleró el problema ambiental. Más consumo implica más desperdicios, más demanda, más daño colateral por efectos de la energía ineficiente que todavía no logramos reemplazar. Pero esos espacios de crecimiento se están limitando. Aparentemente estamos enfrentándonos a 2 propuestas que casi lucen excluyentes. Es decir, frenar el tema del cambio climático, que implica
una limitación importante en el consumo de combustibles fósiles, un cambio radical de la matriz energética hacia energías limpias, que son muy costosas, mucho más costosas en el momento de lo que es una energía solar o una energía nuclear o energías de otro tipo. Y esta prácticamente obligación de crecer como única solución para que el proceso económico se mueva. Si es que el crecimiento se detiene, la economía se estanca y el proceso de, como te digo, de mejora de la sociedad se va a detener también. O lo uno y retrocede, o lo otro, ¿no? Y retrocede, ¿no? Sí, entonces, claro, estamos ante una dicotomía, estamos enfrentando una dicotomía que es muy complicada y que va a exigir, lo que justamente está planteando Davos, un cambio en el paradigma de la necesidad del crecimiento a toda costa. Correcto. La presión sobre los recursos es descomunal. Hace justo 50 años se reunió en Roma otro Davos, un Davos académico, correcto, el Club de Roma, que publica un estudio absolutamente serio, se llama Los límites del crecimiento, en el cual ya hace 50 años se señalan una cantidad de las variables que hoy día nos están angustiando como los riesgos inminentes. Nadie le hizo caso. No fue escuchado, no fue recibido con la seriedad que debió haberlo sido. Y hoy día, claro, estamos enfrentando la inminencia, ¿no? Yo voy a ir un paso más ahí. No sé si no fue escuchado, sino que hay de nuevo el contrapunto de el dueño del capital, el capitalista puro que tenía una formación o tiene un esquema en el cual quieres la utilidad, y hasta el paradigma del capitalismo, que es parte de la reformulación, es ¿cuál es el negocio? El negocio es el negocio, es hacer dinero. Eso está cambiando de alguna manera. Ya tienes un grupo mucho más grande de empresarios que consideran que el negocio también es el ser humano. Y ya desde hace tal vez 10 años están mucho más avanzados que en otras partes, los europeos, la corriente europea. Tienes empresas que buscan la sostenibilidad social, la responsabilidad corporativa. ¿Dónde está el reto? En convencerles a los empresarios de otras partes del mundo a que se suban sobre ese tren, porque los europeos a la mala aprendieron con experiencias de guerras, etcétera, que si es que no hay un equilibrio social, no vas a lograr el largo plazo. No es coincidencia que este documento salga de Roma. ¿Por qué no sale de Stanford o no sale de Harvard? O de Nairobi. No es cierto, sale de Roma porque ellos tienen otro aprendizaje embebido con sangre en su historia que les hace entender que aquí hay que buscar otro tipo de entendimiento. ¿Cuál es el problema de estos acuerdos? De nuevo, que vienen a la parte pragmática en la gobernanza del poder político. Normalmente el poder político no necesariamente va asociado a un conocimiento técnico, o lo que te pide el técnico no necesariamente es rentable políticamente. Y ahí es cuando comenzamos a tener la bifurcación del problema, y a pesar de que estaban identificados, que había la recomendación, que tal vez incluso yo como político soy consciente de, no lo podemos hacer, ¿no? Porque me cuesta votos. Aquí en el Ecuador no nos pudimos poner de acuerdo con el tema del subsidio. A mis alumnos de economía les preguntaba, les decía, ok, ¿qué pasa con los combustibles? Los combustibles generan algo que se llama una externalidad negativa por la contaminación. La economía básica, el libro Nacho aprende macroeconomía, como yo les digo a mis alumnos, te dice que una externalidad negativa tienes que cubrir con un impuesto pigoviano. Es decir, tienes que ponerle un impuesto que evite la generación de esa actividad para que la sociedad en conjunto no se vea afectada. Se beneficie. Se beneficie, ¿no es cierto? Y en el caso del Ecuador, no solo que no tenemos el impuesto, sino que subsidiamos el consumo. Y no nos pudimos poner de acuerdo en que vivimos una semana de calor intenso, tenemos inundaciones, tenemos sequías, y no nos podemos poner de acuerdo en que tenemos que
Actuar y eliminar el subsidio. ¿Por qué? Porque hay un cacique político que dice, es que si yo salgo a decir esto, es verdad, a la gente más pobre le pega la eliminación del subsidio, porque van a haber cosas que se muevan, pues tenemos que plantear medidas compensatorias. No es un tema de decir, es que eso me va a costar votos a mí, entonces yo no voy a actuar porque me cuesta votos. Todo tiene este movimiento. Entonces hay las recomendaciones técnicas muchas veces, pero no hay la voluntad política. ¿Por qué? Porque acuérdate que la economía se construye desde lo más cercano, que son las condiciones de las familias. Uh-huh. Y la familia no ve el bosque, la familia está viendo el árbol que está al frente de él. Y los políticos son muy hábiles en ver ese pequeño detalle, ese árbol que está ahí. Y dicen, si le topo aquí, le golpeo un poco a la familia, pierdo mi espacio. No es una realidad de Latinoamérica, es una realidad que le está pasando a Estados Unidos. Trump no es lo que hubieras esperado de la política de Estados Unidos. Le está pasando al Reino Unido. Johnson no es lo que hubieras esperado ciertamente no. de la política y hay cuestionamientos gigantes y dices, oye, ¿qué pasó con el Brexit? Vas a tener un Reino Unido que se fragmente, vas a tener una Irlanda, vas a tener que... Luis, tenemos tantas cosas que se nos quedan, no pudimos hablar del punto final al que llegan todas estas cosas, que es el tema de la desigualdad. Y justamente quedan abiertos los temas para que podamos seguirlos tratando. Cuando ojalá quieras lo de desigualdad podemos hablar de largo, porque ahí estaba... Dato importante, en este Davos estuvo el doctor Rogoff del MIT, que fue uno de los ganadores del Nobel, que básicamente en la investigación, si alguien quiere, hace muchos experimentos. Él es parte de la economía comportamental de los experimentos. ¿Cómo no? Justamente para ver políticas públicas para eliminar la desigualdad. Entonces ese es un gran mensaje. Tienes un académico especialista en eso, sentado en el foro tratando de asesorar a los políticos. Que ojalá le quieran oír. Que ojalá le quieran escuchar. Ese es el tema. Te agradezco muchísimo, Luis, ha sido un placer y vamos a estar adelante. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades. Con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.